Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Capítulo 13, versículo 1, donde se somete toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, entonces aquí está el asunto. ¿Qué significa someterse? Toda persona. Cuando dice toda persona, estamos hablando de absolutamente todo, pues un absoluto. Lo que significa que estamos refiriéndonos a cristianos y moros. Todas las personas, ya sean cristianos, no sean cristianos, sean discípulos de la creencia que sea, deben someterse a las autoridades superiores. Ahora, al hablar de autoridades superiores, de sujeción, tenemos que ir escalando en las autoridades superiores, porque entendemos que cuando Pablo escribió esta carta, la autoridad superior era, humanamente hablando, era el emperador, pero bajo enseñanza de los discípulos, sobre el emperador está Dios, ¿ya? Y eso no podemos soslayarlo. Sobre el emperador está Dios. Por lo tanto, es Dios quien establece las autoridades. La pregunta interesante que, bueno, si Dios establece las autoridades, ¿por qué hay autoridades que no respetan a Dios? ¿Cómo Dios podría establecer una autoridad que no respeta a Dios? Bueno, ese es un tema que lo vamos, que lo vamos a dejar en el contexto de que llega el momento, según el libro de Apocalipsis, que reyes, magistrados, personas, magnates, usa esta palabra la Biblia, magnates, tendrán que doblar sus rodillas ante Dios y darle cuenta a Dios. Entonces partamos por de arriba hacia abajo. Dios es la máxima autoridad de todo, es el creador del cielo y del universo, y por lo tanto de la tierra. Ahora bien, siendo el creador es la máxima autoridad, pero recordemos que Satanás tiene autoridad sobre lo terrenal, sobre la tierra, porque él fue arrojado a la tierra, y Satanás a Jesús le ofrece todos los reinos de la tierra, lo que significa que Satanás sí puede tener dominio sobre los reinos de la tierra. ¿Cuál era la condición de Satanás para entregarle los reinos a Jesús? La condición era que Jesús le adorara, es decir, que Jesús aceptara la autoridad de él por sobre la de Dios o entre la de Dios. Si Jesús hubiese adorado a Satanás, habría tenido dominio sobre los reinos, pero ella habría sido un súbdito de Satanás. Cosa que Jesús no aceptó, dijo: no, a Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, máxima autoridad de Dios. Satanás sí, si bien tiene dominio, pero no tiene la decisión final de todas las cosas. Recordemos que Satanás, en el libro de Job, debe darle cuentas a Dios sobre lo que hace, y no puede hacer más allá de lo que Dios le permita hacer. Entonces, entendiendo que si Dios es el creador de todas las cosas y también es el que marca el final de todas las cosas, en el Apocalipsis aparece todos dándole cuentas a Dios sobre lo que hicieron mientras con la autoridad que se les dio aquí en la tierra, lo que significa que todos en algún momento tendrán que dar cuenta a Dios. Todas las autoridades, todos, independientes si han creído o no han creído en Dios, si son cristianos o no cristianos, agnósticos, musulmanes, budistas, todos tendrán que darle cuenta a Dios. Y llegado ese momento, bueno, tendrán que doblar rodillas y a cada uno se le dará según el accionar que hayan tenido aquí en la tierra. Y en esto entran las autoridades y toda la humanidad, pero se destaca en el Apocalipsis las autoridades. Por lo tanto,
Si Dios es la autoridad máxima, el diablo debe darle cuenta, los reyes, y hoy podríamos, usando términos nuestros ahora, presidentes, ministros, tendrán que darle cuenta a Dios por lo que hacen. Entonces corresponde, en forma natural, que estas autoridades cumplan, como dice el mismo libro de Romanos más adelante, lo vamos a ver, dice el libro, en el capítulo, a mí quienes tenemos capítulo 13, que la autoridad está puesta para hacer justicia, premiar al que hace bien y para castigar al que hace lo malo. Pero si la autoridad misma no está cumpliendo con esa labor, entonces hay que poner en tela de juicio la forma en que un cristiano, un discípulo, debe sujetarse a una autoridad con estas características. Entonces, si bien entendamos este texto, versículo 1, la autoridad es admitida, podemos usar esta palabra, al ser establecida en el proceso. Mientras nosotros vamos al proceso del estado ideal, que es estar con Jesús eternamente y para siempre, mientras vamos en este camino, el estado ideal, en este tiempo estamos en proceso. El desarrollo, el ideal del ser humano no está completo y por lo tanto en este proceso hay todavía como muchas cosas que deben resolverse porque todavía hay presencia de pecado, la corrupción está presente, todo está funcionando en el proceso y por lo tanto podemos tener autoridades con creencias cristianas pero que no necesariamente representan un gobierno teocrático. Y podemos tener personas también que gobiernan, que no son cristianas y a veces se acercan mucho más en sus principios a los valores que están descritos en la Biblia, que son, la Biblia, recordemos, nuestra única regla y fe y práctica. Cuando decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, estamos diciendo que es la Biblia, ¿ya? Que es la Biblia la que manda, es el mandante de nuestro comportamiento. Ahora, para el cristiano no solamente la Biblia escrita, sino que también la presencia del Espíritu Santo para el discípulo, la presencia del Espíritu Santo, quien va guiando en cómo obedecer la Biblia para cada situación del día. Entonces, nos sometemos a la Biblia y entonces vamos a respetar a todas las personas y vamos a someternos a todas las autoridades que cumplan con su función de hacer las cosas bien para Dios. Si esto se da de esa manera, entonces vamos a cumplir bien con esto. Pero la Biblia, para nosotros, como ya lo dije el domingo pasado, está por sobre la constitución política de cualquier país. Y bien hacen los países en ordenar su legislación, en ordenarla en función de la Biblia. Cuando eso está así demarcado, sobre todo en los países occidentales, entonces hay un cierto control normal, bíblico, al que es fácil someterse. Pero cuando el Estado o el gobierno se involucra en temas que no son temas de justicia, de administración, entonces se mete en problemas. Cuando el Estado quiere determinar lo que es bueno o lo que es malo por sobre lo que dice la Biblia, entonces sí se mete en problemas, porque se mete en problemas con Dios y se mete en problemas con los discípulos de Cristo, quienes van a obedecer primero a Dios a costa de su propia vida. Lo que pasa en Corea del Norte, lo que pasa en China, donde ya se ha escrito una nueva Biblia cristiana, pero donde han sacado todas aquellas cosas que podrían hacer que los que la lean se rebelen o estén en contra del presidente.
Entonces, probablemente algunos de las siguientes generaciones lamentablemente van a caer en creer en esta Biblia china, pero va a haber personas, que eso creo que sería la mayoría, que no van a dar vuelta, o sea, que no van a aceptar esta Biblia escrita intervenida por inteligencia humana, sino que van a mantener su fe, su convicción y la memorización de la escritura de esta Biblia que nosotros conocemos, porque es la que le da vida y espíritu a través de la presencia de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces se va a producir un conflicto como el que ya existe en contra de las iglesias. Y ahí van a ser perseguidos, van a seguir siendo perseguidos quizás con más fuerza, como lo son en Corea del Norte y en muchos otros países, de forma solapada, persiguen a los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene por sobre la obediencia a la autoridad terrenal, la obediencia a la autoridad celestial. Entonces, si la autoridad terrenal, llámese presidente, ministro, alcalde, lo que sea, es obediente a la palabra, entonces el cristiano va a estar bien sometido. Pero si no es obediente a la palabra, la autoridad, entonces va a tener conflicto, y si además se quiere involucrar en temas de moral, del bien y del mal, cosa que no le debería corresponder al Estado, entonces sí va a tener conflictos, o sea, va a producir conflictos hacia los gobernadores, pero también hacia los que gobiernan, pero también la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser perseguida, como está siendo perseguida. Por si no he dado este dato, yo creo que sí, ya lo he dicho varias veces, este es el tiempo en que tenemos más mártires del Evangelio por causa de Cristo que todos los siglos anteriores. Es decir, en este siglo XX-XXI es donde han muerto más cristianos por ser fieles a la palabra, por sobre todos los otros siglos, incluido el tiempo del Imperio Romano, cuando escribió esto Pablo. Entonces, cuando hablamos de someternos a la autoridad, no estamos diciendo someternos ciegamente a todo lo que digan, ¿no? Estamos hablando de someternos a la autoridad que a su vez cumple bien su tarea, sometido a Dios. Recordemos que en el libro de los Hechos, Pedro y los discípulos, cuando fueron amedrentados por los fariseos, por los saduceos, que no predicasen en el nombre de Cristo, ellos ¿qué respondieron? Es necesario para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la respuesta está ahí, en Hechos. Primero se obedece a Dios y después se obedece a los hombres. ¿Ya? La relación entre la sumisión y la rebelión, prácticamente es lo que he estado diciendo. Hay sistemas de administración política que se basan en este concepto, el concepto de la rebelión. Entonces, la iglesia, de acuerdo al mensaje que estamos leyendo en Romanos, tiene el concepto de la sumisión. Entonces son dos cosas distintas, son dos polos completamente opuestos. Por lo tanto, poder someterse a alguien cuyo principio es rebelión está en contra de la Biblia, porque el Señor aborrece la rebelión. Ahora, si voy a someter, debo someterme entonces sin condición solo porque la Biblia dice aquí en Romanos, o debo leer el contexto bíblico. Y eso es lo que yo le estoy explicando, que sí debemos someternos, pero no es una obediencia ciega, es una sujeción. ¿Y cómo nosotros podemos intervenir, ¿ya?, para detener asuntos que se basen en la rebelión por principio? Hay gente que no solamente se rebela porque hay una situación social contra la cual hay que luchar, sino se rebela porque su principio de su partido tiene que ver con rebelión. Entonces, pase lo que pase, siempre va a haber rebelión. Entonces, ¿cómo se puede?
nosotros estamos, gracias a Dios, viviendo en países que todavía, manipulada o no, como sea, son países democráticos, no son monárquicos ni son dictatoriales, eh, digamos, en su manifestación plena. Pero sí podemos nosotros decidir a quién elegir. Y ahí es donde la iglesia muchas veces comete el error, por ejemplo, de no ir a votar. No, el cristiano debe votar no por un partido político, porque un cristiano puede estar en todos los colores. Es decir, esta vez voy a votar por esta persona porque tiene estas características personales, y quizás después voy a votar por una persona totalmente del color opuesto. ¿Qué es lo que determina eso? El programa y la persona. El programa, es decir, si el programa de gobierno de una persona X, del partido X, se parece más a la Biblia, es decir, tiene valores bíblicos insertados, respetados, no al 100 quizás, pero lo más cercano, obviamente que esa persona va a tener el apoyo de la mayoría de los cristianos. ¿Qué pasa en el caso, espero que esto no pase en Perú, que no llegue a pasar en Perú, pero en el caso de Chile, donde estamos en un proceso eterno, digo yo ahora, de diseño de una nueva constitución? ¿Qué se puede hacer? Bueno, escrito el texto, hay que leer el texto, y si el texto va en contra de los principios bíblicos, obviamente que nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Si está a favor o se acerca lo más posible, entonces estamos a favor. Eso, ¿qué lo va a determinar? Lo que el texto diga. Nosotros no podemos decir a priori, porque lo dice tal persona o tal persona, yo voy a ir en contra o a favor. No, tengo que leer el texto, analizarlo, ponerlo, compararlo con nuestra constitución, que es la Biblia, y entonces decir, ¿esta se compadece con esta otra? Bien, perfecto, para allá nos acercamos. Y si no, no puede ser. Entonces, eso es lo que hace para el movimiento, digamos, de los partidos políticos, hace difícil tomar el voto del evangélico, del cristiano, del creyente bíblico, porque hay otros creyentes que se guardan la Biblia y aprovechan los momentos políticos, se actúan políticamente. Pero para el creyente bíblico, el creyente bíblico es un problema grande para los gobiernos, para todo tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque el creyente bíblico tiene por autoridad máxima la Biblia y no la Constitución. Y ahí está el problema. Porque no pueden controlarlo. No pueden controlarlo. O sea, bueno, si tiene que llevarme preso, llévame. Si tiene que matarme, mátame. Pero yo no voy a desobedecer la Biblia. Y eso es lo que molesta y hace que muchos cristianos hoy día en otros países, ojalá no ocurra en nuestros países, en los nuestros, pero hay en otros lugares donde sí son perseguidos, asesinados. Ahora mismo, por ejemplo, en Haití hay una anarquía tan terrible, donde las iglesias han tenido que salir huyendo de Puerto Príncipe e irse a las aldeas, a los pueblos, campos, escondiéndose, y donde ya han asesinado a muchos cristianos. ¿Quiénes? Las bandas delictuales que están tratando de tomar dominio de la capital. Es terrible lo que está pasando ahí. Entonces, un cristiano no puede sujetarse a ese tipo de gobierno, no puede sujetarse a ese tipo, por más que quiera, no se puede compadecerse con principios digamos, que hoy día están tratando de imponer en muchas partes. La ideología de género es una cosa que no es ni biológica, ni científica, ni bíblica. El aborto, la eutanasia, ¿ya?, entre otras cosas más. Entonces, ahí es donde
lamentablemente se choca. Cómo se enfrenta esa situación es la forma, pero en el fondo ningún cristiano bíblico va a aceptar nunca esta situación, y por eso son las grandes discusiones en otros ámbitos. Nosotros, como gente común, normal, obedecemos a la autoridad, o más bien nos sometemos a la autoridad, a gusto o disgusto, hasta que no toque nuestras prácticas espirituales y nuestras convicciones de fe que están basadas en la Biblia. Y si eso significa que vamos a convertirnos, si nos quieren impedir o imponer pensamientos que están en contra de la palabra, bueno, seremos rebeldes pasivos. Pasivos, digo yo, porque no existe en la intención del cristiano, del discípulo, una revuelta, un destruir cosas. No existe eso, jamás. Ha habido en la historia movimientos armados tiempo atrás, ¿no? Que tratan de imponer a través de la fuerza los principios bíblicos. Son cosas paradójicas que tienen que justificar la misma historia. No podemos juzgar nosotros de aquí para allá, pero es una minoría de grupos que se han manifestado en algunos países de Europa para decir no hay que imponer el pensamiento bíblico a la fuerza si es necesario. Ahora, este tipo de situaciones hace que se haga clara y nítida la separación iglesia y Estado. El Estado no se debe meter con la iglesia y la iglesia no se debe meter con el Estado. O sea, cada uno camina por caminos distintos. Entonces, esto quedó muy marcado, es un principio protestante y hoy día se está tratando de usar de manera intencional en contra de la iglesia. La iglesia sí debe estar separada del Estado. Por principio protestante evangélico. Son dos caminos distintos. Por eso el Estado no se debe meter en temas de la iglesia. Y la iglesia no tiene que tratar de controlar al Estado. Son dos cosas distintas. Para Timoteo, para Pablo, cuando le indica a Timoteo que hay que orar por todos los hombres, y sobre todo dice reyes y por los que están en eminencia, la idea es ¿cuál es la oración? Que dice, yo no puedo orar por una persona que está en contra de la Biblia, ¿no? La oración siempre va a ser a favor de que las personas tengan un conocimiento y un encuentro personal con Jesucristo. Esa es nuestra oración. Porque el presidente que sea, por ateo que sea, agnóstico o anticristiano, como sea, lo que sea, esa persona es un sujeto digno de salvación. Porque si no se pone a cuentas con el Dios que lo creó y que le permite, digamos, la existencia, con un grado de autoridad, si no se pone a cuenta con ese Dios, esa persona va a vivir la eternidad en el infierno. Por lo tanto, es necesario orar por esas autoridades. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, dice para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, es porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Lo que está, entonces, una persona que tiene a Jesús en el corazón va a gobernar quizás no de manera perfecta, porque no deja de ser una persona común y corriente, pero sí puede gobernar bajo principios más cercanos a la Biblia. Pero lo que importa para Pablo es que esa persona, ese individuo, tenga un encuentro personal con Jesucristo, para salvación personal. Luego, si la persona es salva, obviamente que va a actuar de manera honesta y con piedad, cosa que dista mucho de los comportamientos de muchos de nuestros gobernantes en este tiempo. Entonces, nuestra oración, la oración de la iglesia, debe ser para que todos nuestros gobernantes, nuestras autoridades, por pequeña que sea la gente que tenga, lo que tiene que ocurrir es que esa persona sea salvo y vengan a conocimiento de la verdad, como lo dice Pablo a Timoteo.
¿ya? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Jesús no se dio solamente en rescate por el pueblo, ya, por la gente común. Él se dio rescate por todos, por los magnates, por los que tienen más dinero, por los que tienen menos dinero, los que tienen más autoridad, los que tienen menos autoridad, por todos. Y por eso Pablo se reconoce como predicador y apóstol. Entonces, ¿cuál es la intervención de nosotros como iglesia desde el punto de vista social? La intervención debe ser un evangelio que se predique con soltura, con libertad, con autoridad y a todas las personas. Porque nosotros no solamente llevamos el pan a la mesa del más vulnerable y atendemos aquello, sino que también, sobre todo, llevamos el evangelio que le permite a esta persona aprender a hacer su propio pan. Así funciona el evangelio. Un evangelio que predica a Jesucristo transforma la vida de la persona sufriente en una persona con capacidad de superación y esto cambia sin duda el concepto de la sociedad. El mismo Pablo a Tito le dice que recuerden que se sujeten a los gobernantes, autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero si el gobernante te está llevando a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra, entonces ahí hay que poner mucho cuidado. Que a nadie difamen. Difamar es hablar mal. Ya lo mencionamos. Hablar mal siempre de las autoridades no hace bien. Hay que reconocer que hay cosas que podrían hacer bien. Eso no significa que vamos a quedar callados y no vamos a poder opinar. Pero hablar mal es siempre tratar de hacer daño a la imagen del otro. Nosotros podemos hablar objetivamente sobre leyes, sobre decretos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y abiertamente decir que no estamos de acuerdo si la cosa va en contra de la palabra, pero eso no se trata de difamar a la persona, ¿ya? Sino el accionar, su función. Podemos hablar, opinar en contra de funciones, de la función de la persona, pero no de la persona. Que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando a toda mansedumbre para con todos los hombres, es decir, respeto con todos, no solo con la autoridad. Es el mismo respeto que Pablo reclama a la autoridad, debemos tenerlo con nuestros pares, y si nosotros ejercemos algún grado de autoridad en cualquier ámbito, laboral, lo que sea, también tiene que ser con respeto para quienes están bajo nuestra autoridad. Nosotros antes éramos tontos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malísima y envidia. Esto lo vimos la semana pasada. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la imagen de una persona sin Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, me faltó el texto ahí, pero para con los hombres, es que la acción de Cristo transforma el pensamiento y transforma la comunidad. Por eso la iglesia pasa a ser tan importante como comunidad de fe, porque todas las personas que creen, que piensan como uno, de acuerdo a los principios bíblicos, se juntan y se potencian y se ayudan mutuamente y se vive dentro de la iglesia un ambiente de respeto, de amor, de cuidado, donde que este tipo de cosas no se encuentra en otras partes, ¿ya? Y terminamos con Pedro, que ya lo vimos la semana pasada, para cerrar la idea. Por causa del Señor, sométanse a toda institución, fíjense, institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernantes, gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, si el gobernador, si la autoridad se convierte en un malhechor, entonces hay que poner cuidado. Porque la voluntad de Dios es que el gobernador haga su tarea de castigar al malhechor y bendecir, favorecer al que hace el bien.
¿Ya? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, dice Pedro. También considerando que Pedro estuvo en tiempo de persecución. ¿Ya? Y vamos a cerrar. Porque es servidor para tu bien, Romanos 13:4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto en el estado ideal del gobernador, del que gobierna. Pero si el que gobierna es un malhechor, entonces hay que poner cuidado. Ya el gobernante debe ser un servidor. Y esto se le aplica al gobernante, el mismo principio bíblico que se aplica a todas las personas. El ser gobernante no lo excluye de nada. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, estas haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, la ley se cumple cuando, la ley es válida cuando lo que persigue es el favorecer la vida en comunidad. Ahí vale. La palabra del versículo 5 dice: es necesario estarle sujeto. ¿Cuándo? Cuando está haciendo sus principios en relación con la Biblia. Por causa de la conciencia. Vamos a hablar de la conciencia después. Puesto por esto pagáis también los tributos. Fíjese. Los romanos cobraban altos tributos. Entonces, que estamos habitando en un país donde se elevan, digamos, los impuestos, en este caso en Chile es el IVA, se elevan y se elevan y se elevan diferentes tipos de impuestos para A, B o C. Bueno, si estamos en ese país hay que pagarlo. Aunque sepamos que no se están usando de la mejor manera. Pero tampoco se trata de esquivar las leyes, donde estamos sujetos, ¿entiendes? O sea, ese es el punto. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Ahora, este pagad a todos los que debéis también se aplica a las autoridades. Esta palabra no es solamente para la iglesia al interior, sino para las autoridades. Las autoridades deben pagar lo que deben también. ¿Ya? Y respeto a quienes deben respetar y honrar a quienes deben honrar. ¿Ya? Y el gobernante es ministro de Dios bajo este principio. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Cuando el Señor le pregunta, mas Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, separemos las cosas. Separemos las cosas. Que César no se meta con Dios. Ya que no quiera ser más que Dios. Cada uno en su lugar. Bueno, y cerrando, un discípulo con la mente de Cristo debe seguir el ejemplo de Cristo y su apóstol en su paso por la tierra. Ser parte de la solución es un deber. Un discípulo debe generar los cambios en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué cambios? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Ya? Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.